Durante las últimas semanas leí decenas de cómics del Capitán América de varias épocas con el objetivo de entender cuál es la verdadera esencia del personaje. Y me topé con algo muy interesante. Dependiendo de la época, el Capitán América simboliza distintos conceptos. Hay ocasiones en donde sus historias están llenas de patriotismo y se acercan más a la propaganda que a la ficción. Lo que esperarías de un personaje llamado Capitán América. Pero quizás te sorprenda que, en otros cómics, el personaje es utilizado para criticar fuertemente a su propio gobierno. Así pues, a lo largo de los años, el Capitán no solo ha peleado contra dictadores alemanes y la amenaza del comunismo, sino que también se ha enfrentado a la corrupción dentro de su propio gobierno y a la idea de que Estados Unidos no siempre es el salvador del mundo, sino que en ocasiones también puede ser el villano de la historia. Esto es lo que hace que el Capitán América sea un personaje mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No solo es un soldado que obedece órdenes, sino alguien que constantemente se pregunta cuáles son los verdaderos ideales de su país. Durante la Segunda Guerra Mundial era un símbolo del heroísmo patriótico. En Vietnam representó la desilusión y la rebelión contra el sistema, y tras el 9/11 encarnó la lucha entre la seguridad y la libertad. Cada época redefine lo que Estados Unidos debe ser y con ello lo que el Capitán América representa. Pero ¿cómo es que el personaje ha cambiado tanto con los años? Y a final de cuentas, ¿qué es lo que representa realmente? De eso vamos a hablar el día de hoy, ya que vamos a analizar las mejores historias de más de 80 años del personaje para poder contestar estas preguntas. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar al Capitán América pero muy en serio. Pero antes de continuar de lleno con el tema, te platico que este video es patrocinado por mis amigos de Panini Comics, quienes en cada tienda, además de vender mangas y coleccionables, tienen una gran sección de cómics en donde encontrarás muchísimas historias de Marvel y DC Comics, ya que ellos cuentan con la licencia de publicación aquí en México. A mí me encanta venir a la tienda porque puedo checar con calma todos los cómics nuevos que han llegado. Y le puedo pedir recomendaciones al personal de las tiendas. Y hablando de recomendaciones, en este video voy a hablar acerca de varios cómics del Capitán América, y cuando mencione alguno que Panini tenga en su catálogo, verás que aparece este logotipo en la esquina. De esa manera puedes ir a tu tienda Panini más cercana a pedir tu ejemplar, o también puedes utilizar su tienda en línea para buscar los cómics que te interesen y obtener un 15% de descuento en los cómics del Capitán América usando el código Capitán15. ¿Pero qué crees? En este video tengo otra sorpresa para ti, porque mis amigos de Panini Comics le regalarán a 3 afortunados ganadores varios cómics del Capitán América y los enviarán hasta la puerta de sus casas. Lo único que tienes que hacer es ir a Instagram, seguir a Panini Comics, seguirme a mí y comentar en esta publicación por qué quieres ganarte los cómics. Los ganadores serán elegidos al azar el 15 de febrero. Además de que te conviene seguir a Panini en Instagram porque encontrarás recomendaciones de cómics de varios creadores, incluido yo. Esta es una gran oportunidad para conocer a fondo al Capitán América, ir más allá de las películas y adentrarse en el mundo del cómic. Así que aprovecha. Ahora sí, sigamos con el tema. A principios de 1940, los superhéroes vivían una época de gran popularidad gracias a personajes como Superman y Batman, quienes generaban grandes ganancias. Esto hizo que muchas otras compañías quisieran replicar este éxito creando a sus propios superhéroes. Una de esas compañías se llamaba Timely Comics, que después sería conocida como Marvel, quien le encargó a 2 jóvenes talentos que crearan un personaje que pudiera rivalizar en ventas con Superman. Así pues, el escritor Joe Simon y el dibujante Jack Kirby comenzaron a trabajar en su nuevo personaje, uno que se vería envuelto directamente en la Segunda Guerra Mundial. Tendría el mismísimo Hitler como uno de los antagonistas y portaría con orgullo la bandera de su país en su traje. Así fue como nació el Capitán América. Pero sus primeras historias serían muy diferentes a lo que conocemos hoy en día, ya que toma prestados muchos elementos de cómics que vinieron antes que él. Por ejemplo, en sus primeras apariciones, el Capitán tiene una identidad secreta como soldado raso en el ejército junto con Bucky, una identidad que es vista como más débil por otras personas, como su interés amoroso de aquel entonces, Betsy Ross, una que a menudo es relegada a labores menores como pelar papas. El personaje de Bucky, por otro lado, fue creado para tener la misma función que Robin cumplía con Batman, es decir, tener un personaje con quien poder rebotar ideas y diálogos para que el Capitán no hablara solo en monólogos. Pero la mayor inspiración vendría de un personaje que probablemente no conozcas, uno que salió unos meses antes que el Capitán América y que sí es pero muy parecido. Me refiero al personaje de S.H.I.E.L.D. de Archie Comics, otro superhéroe patriota que portaba la bandera en su traje y utilizaba un escudo muy similar al del Capitán en su primera aparición. De hecho, es por eso que Timely se vio obligado a cambiar el escudo del Capitán en el ejemplar número 2. Supongo que dijeron ya con eso. Lo que sí fue muy diferente es que el Capitán desde el principio
principio, a diferencia de Superman o Batman, tuvo su propio cómic en donde te contaban 3 aventuras diferentes por ejemplar, algo que pocos superhéroes en esa época tenían. Otra diferencia muy grande es que el Capitán América, al estar inmerso en la Segunda Guerra Mundial, nos contó historias muy políticas desde el principio. Pero lo curioso es que incluso en estos primeros cómics se las arreglaba para criticar ciertos elementos del ejército. Por ejemplo, en este panel del primer ejemplar del Capitán América, un oficial del gobierno se lamenta por la pérdida de un avión, a lo que Steve Rogers le responde: ¿qué me importa el avión? ¿Qué hay de los hombres que murieron en él? Después Rogers es regañado por un superior y obligado a retirarse. No era común criticar al ejército en estas épocas, lo cual nos hace pensar que incluso en estas primeras historias había más en el Capitán América de lo que aparentaba. Al ver esta portada es fácil pensar en el Capitán América como propaganda a favor de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente la intención era criticar los ideales del partido nazi, que no es lo mismo. Sobre todo cuando te enteras que en Estados Unidos había muchísimos simpatizantes de ese partido en esa época. El co-creador del Capitán América dijo lo siguiente: teníamos nazis en Estados Unidos convocando reuniones masivas en Madison Square Garden. El Capitán América fue creado en esa atmósfera. De hecho, en el cómic Capitán América 1 del 2023, el mismo Steve Rogers presencia este tipo de reuniones en su país y se pelea con algunos de los asistentes, quienes confunden patriotismo con discriminación. Este cómic nos dice que una de las grandes motivaciones de Steve Rogers para enlistarse fue el darse cuenta de que estas ideas peligrosas también existían dentro de su propio país. Hay que tomar en cuenta que cuando el Capitán América fue creado, Estados Unidos todavía no se unía a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sus creadores, Jack Kirby y Joe Simon, eran 2 jóvenes judíos que fueron testigos de las injusticias que se estaban cometiendo del otro lado del mundo y estaban preocupados porque lo mismo ocurriera en su ciudad. Con esto en mente, el Capitán América adquiere un nuevo significado, porque representa la idea de lo que ellos creían que Estados Unidos debería de ser: un escudo que protege a los que no pueden defenderse, un defensor de las causas justas. Un ideal que a menudo no se logra de acuerdo con lo que nos ha enseñado la historia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los cómics de superhéroes dejaron de ser populares y la gente comenzó a leer otros géneros de cómics como el terror o la ciencia ficción, por lo que muchísimos cómics de superhéroes dejaron de ser publicados. Tan es así que en el último ejemplar del Capitán América, Steve Rogers ya ni siquiera aparecía en su cómic, el cual fue cancelado en 1941. Durante los siguientes 13 años el mundo vivió sin historias del Capitán América, pero en 1953 decidieron darle al personaje una segunda oportunidad. Por lo que un nuevo cómic titulado Capitán América, el aplasta comunistas, comenzó a ser publicado, uno en donde Steve Rogers y Bucky Barnes se vuelven a enlistar en el ejército y combaten espías comunistas que se infiltran en Estados Unidos. Fue un fracaso total que solo duró 3 ejemplares, pero lo interesante aquí es cómo intentaron reinterpretar al personaje. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en un periodo de paranoia anticomunista conocido como el macartismo, impulsado por el senador Joseph McCarthy. La idea de Marvel fue: si en los 40s Hitler era el enemigo y las historias del Capitán América funcionaban contra él, ahora que el enemigo es el comunismo, pues debería de ser igual. Pero no fue así. Quizás porque en esta ocasión el enemigo no era tan tangible como en la Segunda Guerra Mundial, o quizás es porque durante esta época cientos de personas en Estados Unidos fueron acusadas de tener simpatías comunistas sin pruebas contundentes, lo cual llevó a despidos, listas negras y juicios mediáticos, algo que no se alinea con las ideas de libertad que el Capitán América suele representar. Por lo que el Capitán América tendría que volver a dormir durante otros 11 años. En 1964, un grupo de superhéroes llamados los Avengers comenzaban a tener su propio cómic cuando, en el ejemplar número 4, accidentalmente descubrieron el cuerpo congelado del Capitán América, quien había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Este es uno de mis momentos favoritos de todo Marvel Comics. No solo porque la historia justifica los 20 años de ausencia de historias del Capitán, haciendo de cuenta que la versión aplastacomunistas jamás existió, sino porque este cómic reinventó por completo al personaje. Ahora ya no se trataba de la historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, sino que nos habla de un hombre fuera de su tiempo que lucha por adaptarse a un mundo de ideas completamente nuevas y preguntándose si sus ideales siguen siendo relevantes. Durante las siguientes décadas, el Capitán América lideró distintas versiones de los Avengers en distintas misiones, a pesar de que no se trata del héroe más poderoso de todos. Sin embargo, Tony Stark, Thor y los demás siempre podían confiar en que el Centinela de la Libertad los podía guiar hacia la victoria y hacia un camino correcto. Uno de mis momentos favoritos del Capitán América como líder lo vemos en el cómic Infinity Gauntlet, en donde lidera un ataque hacia Thanos, quien porta el guantelete del infinito. El titán loco poco a poco derrota a todos los héroes. Sin embargo, Steve Rogers se le opone ferozmente y sin miedo a pesar de la diferencia de poder, algo que fue adaptado de manera magistral al universo cinematográfico de Marvel. Pero sus cómics en solitario no tenían tanta suerte. De hecho, era considerado un título menor porque apenas si se estaba vendiendo. Esto hizo que la compañía implementara algunos cambios, como el hecho de darle un nuevo compañero llamado Sam Wilson, de Falcon, quien originalmente no tenía alas mecánicas, sino que simplemente era bueno peleando, y años más tarde portaría el manto del Capitán América. ¿Por qué no se estaba vendiendo bien? Tiene que ver con la época política
crítica que se estaba viviendo. Durante esa época, Estados Unidos se vio envuelto en la guerra de Vietnam, en donde intentó frenar la expansión del comunismo. Sin embargo, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas no estaban de acuerdo con una guerra que no entendían del todo. Millones de jóvenes fueron reclutados a la fuerza, mientras que las imágenes de la guerra transmitidas por la televisión alimentaron el descontento social, por lo que hubo varios movimientos pacifistas y críticas hacia el gobierno hasta que forzaron la retirada de las tropas en 1973. Ahora imagínate lo difícil que era en esa época comercializar un personaje como el Capitán América. En palabras del escritor Steven Englehart, y aquí tienes a este tipo usando la bandera en su pecho. Todos estábamos avergonzados. Sin embargo, fue el propio Englehart el encargado de remediar esto. Su plan, hacer al Capitán América más crítico de lo que jamás había sido. El Capitán América no puede creer lo que está viendo en la televisión. Un anuncio que lo difama diciendo que es un vigilante, que golpea empresarios honestos y que no representa los valores estadounidenses. ¿Quién está detrás de esto? El Comité para Recuperar los Principios de América. Este cómic es de 1971, pero bien podría estar hablando de una organización actual. En los siguientes ejemplares, el Capitán América es acusado injustamente de homicidio. Se ve obligado a romper las leyes para limpiar su nombre y en el proceso termina descubriendo que una organización secreta llamada el Imperio Secreto, quien también está atacando a minorías como los mutantes, está detrás de todo, dando a entender que el líder era el presidente de aquel entonces, Richard Nixon, aunque no sale a cuadro. Marvel sí le preguntó a Steven Englehart si Nixon era el líder malvado y él al principio dijo que no, pero después de que fue impreso reveló públicamente que sí. De hecho, el Comité para Recuperar los Principios de América, CRAP por sus siglas en inglés, era una parodia del Comité para Reelegir al Presidente, una organización real que buscaba reelegir a Nixon. Irónicamente, las siglas de este comité eran CREEP. Al final, Steve Rogers, desilusionado del gobierno de su propio país, decide abandonar el manto del Capitán América y se convierte temporalmente en un héroe sin fronteras llamado Nómada. Sin embargo, después llega a la conclusión de que su gobierno y su gente no son lo mismo, por lo que decide regresar a ser el Capitán América, un héroe que, desde entonces, representa sus propios ideales y no los de su gobierno. Las ventas del Capitán América cambiaron por completo. A la gente le gustaba ver a Steve Rogers como una voz crítica al mismo tiempo que se trata de alguien que está orgulloso de ser estadounidense. Quizás es por eso que algunas de sus historias más emblemáticas se llevan a cabo en tiempos difíciles. Después de los trágicos eventos de septiembre del 2001, Marvel Comics intentó abordar el tema en algunos cómics. Después de todo, muchas de las historias de la compañía no solo se llevan a cabo en Estados Unidos, sino en Nueva York. 2 meses después de los sucesos, Marvel sacaría una historia de Spider-Man que ha sido muy criticada, en donde personajes como Doctor Doom, Kingpin y Magneto se lamentan de lo ocurrido. ¿Por qué ha sido muy criticada? Creo que porque nos habla de manera muy simplista de temas muy complejos. Sin embargo, un año más tarde, el Capitán América abordaría el tema en el cómic Nuevo Pacto. Al inicio de esta historia, vemos a Steve Rogers en las ruinas del 2001, intentando rescatar gente y posteriormente enfrentando un nuevo ataque en suelo estadounidense. Pero esta es una historia que aborda con mucho más profundidad el tema. El cómic critica la llamada guerra contra el terrorismo que se vivió en los meses posteriores a septiembre del 2011 y Steve Rogers se ve obligado a enfrentar a villanos que sí actúan mal, pero también son personas afectadas por años de conflictos, muchos de ellos alimentados por la misma política exterior de Estados Unidos, por lo que el Capitán América también se enfrenta a la idea de que gran parte de la violencia del mundo es consecuencia de las acciones directas de su gobierno. En este cómic vemos al Capitán América desobedecer en varias ocasiones las órdenes de Nick Fury, ya que se preocupa más por salvar vidas, incluidas las de algunos de sus enemigos, que en servir como un instrumento del gobierno. Otro cómic que es un gran ejemplo de esta nueva etapa de historias del Capitán vendría en el 2006 con el cómic Civil War. Y aquí déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que el Capitán América estaría a favor del uso de fuego? En el cómic Civil War, una gran tragedia obliga a los superhéroes a tomar bandos cuando el gobierno quiere regular a los metahumanos. Por un lado, Iron Man apoya la regulación, mientras que el Capitán América se opone porque cree que el registro es una violación a las libertades individuales. Y hay varias interpretaciones de esto. El Acta de Registro de Superhumanos está inspirada en la USAID Patriot Act, una ley aprobada tras los sucesos del 9/11 que le daba al gobierno amplios poderes para vigilar a la población en nombre de la seguridad nacional. En este caso, el Capitán estaría en contra de espiar a los ciudadanos, pero si va más allá, su punto de vista también ha sido interpretado como una postura en contra del registro o regulación de armas en Estados Unidos, sobre todo porque los superhéroes son instrumentos andantes de destrucción. Pero habría que preguntarnos cuáles son las libertades que el Capitán apoya y cuáles no. ¿En dónde traza la línea? Y es que a pesar de que Steve defiende las libertades individuales, también tiene un fuerte sentido de la responsabilidad y de proteger a los inocentes, por lo que seguramente entendería que, en el mundo real, la falta de regulación ha derivado en muchas tragedias. Además, hay que tener en cuenta que no se puede ser libre si no te sientes seguro. En el cómic Civil War vemos un Steve que desconfía de su gobierno, tal y como muchas otras versiones del
personaje, pero al final decide rendirse porque ve el efecto negativo que esta guerra de superhéroes ha tenido. Lo cual nos dice que la pregunta va más allá de libertad o seguridad. Se trata de ser conscientes de qué libertades defendemos y cómo asegurarnos que estas libertades no perjudiquen a los demás. ¿Tú qué crees que opinaría el Capitán América en el mundo real? Este cómic también fue adaptado al UCM, pero en esta versión la situación es relativamente más sencilla, ya que en este universo existen muchos menos metahumanos, y el Capitán América en este caso, al rechazar los acuerdos de Sokovia, está decidiendo confiar en su propio equipo, más no en todos los metahumanos que potencialmente podría haber en el UCM. Pero algo que me gusta mucho del Capitán América que vimos con Chris Evans es que sí balancea perfectamente bien estas facetas del Capitán que vemos en los cómics. Y antes de continuar, te recuerdo que el 22 de febrero tendré una plática de la historia de Superman en la Ciudad de México. Link en la descripción si quieres boletos. Es decir, sí se siente como este héroe optimista que está orgulloso de su país y de sus ideales, al mismo tiempo que películas como The Winter Soldier critican temas como el espionaje civil y el hecho de darle demasiado poder al gobierno. Cuando Steve Rogers se retiró después de la película Endgame, el próximo proyecto del Capitán América seguiría utilizando al personaje como crítica social. En la serie Falcon and the Winter Soldier, Zemo dice que el concepto del supersoldado es supremacista. Y al principio no lo crees, porque usualmente pensamos en el Capitán América combatiendo militares alemanes. Pero la serie nos dice que hay algo de razón en esto. Cuando Steve Rogers recibió el suero del supersoldado, se convirtió en un héroe muy admirado. Pero otros soldados no corrieron con la misma suerte. La serie, por ejemplo, adapta la historia de Isaiah Bradley, un soldado afroamericano que recibió el suero del supersoldado, pero que en el cómic Red, White and Black es encarcelado y sometido a experimentos inhumanos. Cuando es obligado a ir a una misión para destruir un laboratorio en donde los alemanes experimentaban en personas judías, se dio cuenta de que tanto su gobierno como los alemanes usaban a personas consideradas de menor clase para perfeccionar el suero del supersoldado y después podría inyectárselo de manera segura a alguien más parecido a Steve Rogers. Al final de este cómic, el propio Steve se entera de que el proyecto del supersoldado sí derivaba de ideales nazis. Es cierto que el Capitán América representa lo que los Estados Unidos debe ser, pero hay quien interpreta esto en términos de valores e ideales, y también hay quien lo interpreta como en una cuestión de aspecto físico. De hecho, ese es un punto muy importante dentro de la serie, ya que Sam Wilson es elegido por Steve para ser el nuevo Capitán América, pero el gobierno decide irse por un camino más tradicional y elegir a John Walker, otro militar que también ama a su país, pero que en un punto de la trama es corrompido por el poder del suero. De igual forma, Sam no cree poder ser este tipo de símbolo que Steve fue, no porque no tenga el corazón para hacerlo, sino porque se ve reflejado en Isaiah Bradley y piensa que la gente no lo aceptará. Pero resulta que un punto muy importante en los cómics es que cualquier persona que encarne los valores que Estados Unidos debería tener, en teoría, podría ser el Capitán América. Esto podemos verlo en cómics como Estados Unidos del Capitán América, una historia en donde Steve Rogers y Sam Wilson unen fuerzas para localizar a una red de héroes clandestinos que portan el manto del Capitán América y se dedican a ayudar de varias maneras a su comunidad. Cada uno de ellos representa una minoría. Uno de ellos es queer, otro es una chica afrodescendiente, otro un nativo americano, y en cada ejemplar vemos cómo estos personajes reinterpretan el símbolo del Capitán América. Esta serie fue muy polémica cuando salió porque, a pesar de que utilizaba personajes nuevos, muchas personas se enojaron porque sienten que el Capitán América tal vez tendría que estar vinculado también a otras características. Otro ejemplo de este concepto, pero mucho menos polémico, lo vemos en el cómic Chosen, en donde se nos dice que Steve Rogers se está muriendo y con sus últimas fuerzas se une un programa del gobierno diseñado para que él pueda localizar a su sucesor telepáticamente. Pero en vez de elegir a un nuevo Capitán América, termina por elegir algo que llama una multitud. Es decir, distintas personas de distintos contextos que representan precisamente los valores del personaje: coraje, honor, lealtad y sacrificio, desde un militar en Afganistán hasta médicos, agricultores y rescatistas. Otro cómic que también fue muy polémico, pero por razones completamente diferentes, fue la historia de Secret Empire. Esta imagen del Capitán América diciendo Hail Hydra se volvió viral hace algunos años. Es parte del cómic Secret Empire, una historia en donde Steve Rogers es manipulado por el cubo cósmico y se vuelve parte de Hydra. Esto desató muchísimas críticas, pero al mismo tiempo nos da espacio para reflexionar. El cómic nos habla de lo peligroso que sería un Capitán América del lado del mal, lo cual nos hace pensar en lo peligroso que puede llegar a ser el país que él representa. Durante varios puntos de la historia, Estados Unidos ha invadido territorios ajenos en nombre de la libertad, impuso dictaduras militares en Latinoamérica e incluso llegó a coquetear con movimientos nazis en los 40s, los mismos contra los que el Capitán América luchó desde su primera aparición. Pero hay algo interesante en este cómic. Este Steve Rogers no se ve a sí mismo como malvado, sino como alguien que está restaurando el orden de su país, aunque haya tenido que imponer un régimen totalitario para poder hacerlo. La premisa de un Capitán América malvado es muy odiada, pero creo que actualmente vale la pena leerlo de nuevo. Sobre todo porque en fechas recientes Estados Unidos ha actuado de manera preocupante, manipulando gobiernos mediante aranceles, justificando saludos polémicos y amenazando con expulsar a personas de su hogar, dentro y fuera de su país. Actitudes que el verdadero Capitán América jamás aceptaría.
Pero entonces, ¿el Capitán América es propaganda o es una crítica a su gobierno? La respuesta realmente depende del contexto y la época de las historias. En sus primeros cómics sin duda podía ser tomado como propaganda. Pero incluso en esas historias inocentes enfocadas a niños, se las arreglan para criticar a su país, señalar cosas que no estaban tan bien como podrían estarlo. Y conforme pasaron los años, esta vena crítica del personaje se intensificó hasta volverse el punto focal de sus historias, demostrando que el Capitán América no es un simple soldado que sigue órdenes, sino alguien que defiende como un escudo los valores que su país debería tener. Y si sus cómics son tan políticos, ¿qué tipo de inclinación política tendría Steve Rogers? Un amigo me dijo que sería el más liberal de los conservadores y creo que tiene algo de razón. En los cómics jamás lo dice textualmente, pero tras leer decenas de historias del personaje, me he dado cuenta de que es una persona que defiende valores aparentemente sencillos como la libertad y la justicia, pero poco a poco se va dando cuenta de que estos valores son más difíciles de lograr de lo que cree, por lo que gran parte de sus historias tienen que ver cómo un hombre fuera de su tiempo se adapta a una realidad que parece ser cada vez más compleja. En esta lucha a menudo se decepciona de lo que la gente es capaz de hacer y añora su pasado, pero creo que uno de los mayores atributos heroicos de Steve Rogers es que tiene el valor de escuchar distintos puntos de vista y siempre seguir el camino que considera más justo, aunque esto a menudo signifique poner a prueba sus propios valores y aunque su país no siempre esté a la altura de la situación. Y es por eso que, a pesar de que representa un país específico ajeno al nuestro, es un personaje que logra conectar con muchas personas de diversas culturas. Así pues, el Capitán América nos recuerda que el verdadero heroísmo no está en la obediencia ciega, sino en la capacidad de cuestionar y luchar por mejorar el mundo en el que vivimos. No te vayas todavía, antes de irte recuerda participar en el giveaway en el que mis amigos de Panini regalarán varios cómics del Capitán América y te los enviarán hasta la puerta de tu casa. Es una gran oportunidad para conocer al personaje, además de que participar es completamente gratis. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.